Hola mis hermanos, ¿cómo se encuentran? Espero que muy, pero muy bien. Yo estaba preparando el último video el último estudio que iba a hacer sobre la justificación de la esclavitud, del racismo, eh, culminándolo con una comparación de los argumentos que se usan para justificar al Estado, al estatismo como yo le llamo, pero no con la acepción que le dan algunos, o bueno, la mayoría, de decir estatismo como si fuese mucho Estado. No, no, no. Estatismo es la religión del Estado, es la visión de que la justificación misma del Estado, es como el baalismo, ¿no? Es la religión de Baal, ¿no? En ese sentido. El Estado no existe en las escrituras en un sentido ético o en un sentido de eh, como lo han querido, yo veo esto como satánico, lo han querido colocar el- la iglesia, las tres instituciones de una sociedad fundamental, supuestamente, que lo dicen los liberales, muchos liberales que se dicen cristianos, que ponen la institución de la iglesia, la institución del Estado y la institución de la familia. Pero, claro, las tres instituciones fundamentales, pero poner una jerarquía básicamente en esa digamos, clasificación. Y la jerarquía siempre, siempre, en la cabeza se la pelea entre la iglesia y el Estado. Siempre ha sido así, ¿no? Los liberales hoy en día tratan de hacer como que la iglesia y el Estado son separadas, ¿verdad? Y paralelas, pero no, al fin y al cabo el Estado está arriba, la iglesia abajo, ¿no? Pero al final, abajito y bien abajo, la familia. Y qué decir del individuo, ya está totalmente olvidado en ese sentido, la persona humana. Se habla solo de abstracciones y de cuestiones así. Pero eso no es lo que coloca la Biblia. La Biblia, ese relato, esa cosmovisión de las grandes, o sea, las instituciones más fundamentales de la sociedad, el Estado, supuestamente, y la Iglesia como institución, y la familia, esa división no existe en las escrituras, no la vas a encontrar. Lo que sí vas a encontrar es en tu mente, que te han programado para ello, básicamente, ¿no? En tu mente, forzar las escrituras para que lo digan. Y nos han entrenado, nos han discipulado, nos han metido por todas partes esa idea desde la perspectiva cristiana, de que está en la escritura, pero no está, no existe. Y ese ha sido mi trabajo, digamos, en los últimos 6, 8 años, ¿verdad? Tratar de hacerles ver que eso no existe, no está en las escrituras. Y por eso que he luchado con ello, enseñando la ley, ¿verdad? Enseñando la palabra. Y cuando uno hace exégesis, cuando uno hace verdaderamente hablar a la palabra, ¿no? Y uno interpretar, no opinar, interpretar la palabra con rigurosidad, ¿verdad? Con ciencia, uno se da cuenta que eso no existe. No existe esa cosmovisión. Bueno, a la luz de todo esto y de que he estado haciendo estos videos de la defensa, o sea, de la apologética que hacía la iglesia en el siglo pasado y desde el siglo más o menos 17 aproximadamente empezó esto, que se hacía la apologética y la defensa de la esclavitud y del racismo contra los negros, y quería yo hacer en este tercer video, y estoy por hacerlo, pero quiero mostrar, hacer la comparación de los argumentos, ¿verdad?, a favor de la esclavitud y del racismo, y compararlos con los argumentos y la exégesis que se hace, la supuesta exégesis que se hace a favor de las doctrinas, digamos, del esclavismo y el racismo, que ya más o menos lo hicimos, así como vuelo de pájaro, así bien por encimita en el video anterior, y compararlo con la exégesis que se hace en la actualidad para defender la institución del Estado. Vamos a ver qué exégesis no es. Eso es eisegesis, y eso es intentar introducir un concepto en las escrituras a la fuerza, y meterlo a la fuerza. Y en ese sentido, bueno, estaba estudiando yo las instituciones en el contexto de todo esto. Estaba estudiando las instituciones del esclavismo y analizando las distintas palabras que aparecen en el Nuevo Testamento que se refieren a la esclavitud, a la institución de la esclavitud, porque la esclavitud
fue una institución, ha existido, ¿verdad? Y en la ley misma, la ley de Dios, existe esa institución de la esclavitud, que más o menos hemos comentado anteriormente, que se refiere a una deuda y que por tanto por la deuda se debe pagar con trabajo forzoso si es que no tienes cómo pagar, ¿no? Y que obviamente había un sistema de liberación, que era el año de jubilación, ¿verdad? Que hoy en día eh, la civilización, sobre todo la civilización occidental, tiene un eco de esa ley, ¿no? De la ley del jubileo, en la caducidad de la deuda, ¿no? Que las deudas caducan, por lo menos acá en Chile y creo que en casi todos los países, después de los 5 años. Después de 5 años tu acreedor ya no te puede, digamos, llevar a tribunal después de 5 años. Si tú andas ahí escapando, no te puede llevar a tribunal. Que es como un pequeño eco, ¿no? En ese sentido. Hay muchas cosas que habría que hacer matices y estudiar y analizar si en verdad es un principio correcto, bueno, pero no es tema acá, ¿ya? Pero en las escrituras, el siervo, en la ley de Moisés, que se establece, el siervo, el esclavo, lo es por deuda. Lo es por deuda y eh, puede pagarla para liberarse y además tiene un año que si no alcanza a pagarlo con su deuda, en el año de jubileo queda libre por ley, ¿no? Por ley del Señor y el Señor la promueve y dice que, digamos que aquellos hombres que sean los acreedores de esas personas que le deben, y no se preocupen que el Señor los va a bendecir si obedecen su ley en ese sentido. Pero no es el caso que queremos estudiar ahora. Vamos a revisar dos palabras, porque si reviso todas las que he estado viendo en el Nuevo Testamento, nos vamos a demorar mucho. Ya llevamos 6 minutos, imagínense, 7 minutos. Así que vamos a ir a la primera, ¿ya? Bueno, en el cuerpo griego del Koiné del Nuevo Testamento eh, y también de la literatura en los tiempos de los apóstoles, ¿no? Y en la literatura cristiana primitiva, el concepto de esclavo no se limita a un solo término, que eso es claro, porque en el Nuevo Testamento nosotros leemos a lo más dos cosas, dos conceptos o dos palabras distintas que asumimos que son como lo mismo, siervo y esclavo, ¿no? Y son dos palabras para referirse a una institución más o menos entendible de qué es la esclavitud. Pero en el griego es mucho más rico la conceptualización, por decirlo así, de esta institución, ¿no? Y es por eso que he estado revisándolo. Eh, la estratificación social y jurídica del Imperio Romano, así como la influencia semítica de la Septuaginta, exigen el uso de una terminología diversificada, porque había muchas condiciones de esclavitud, por decirlo de alguna manera. Y para eso me estoy haciendo ayuda del diccionario del léxico griego, uno de los mejores, el BDAG, que lo he citado en los videos anteriores, que clasifica principalmente, bueno, hay más, pero yo he estado clasificando 6 sustantivos. Hay más también, pero llevo 6, porque de verdad es medio difícil encontrarlo en el léxico. Tenemos la ayuda de la inteligencia artificial, pero no hay que confiarse mucho en la inteligencia artificial, hay que comprobarlo, hay que ir viendo, porque puede que te invente algo, te salga con una invención, entonces hay que ir a la página. Te hace el trabajo mucho más fácil la inteligencia artificial, de eso está claro. Te ayuda a hacer tú el trabajo más fácil, no a que ella haga el trabajo, porque si ella lo hace, bueno, ya, ¿para qué estoy yo acá? Te puede ir a la inteligencia artificial y listo. Pero hay que tener cuidado porque alucinan a veces. Muchas veces me he encontrado que alucinan, inventan cosas y no hay que confiarse mucho. Bueno, la primera palabra es la clásica que todos conocemos, creo, ¿no? Que es la palabra en griego doulos en griego, que es un sustantivo masculino frecuentemente usado como adjetivo en la literatura secular antigua, según el diccionario que he citado, ¿verdad? Eh, y relacionado etimológicamente con el concepto de subordinación absoluta, subordinación total, o sea, subordinado total. Esto se trata de una jerarquía. Está el que está arriba y el que está abajo. Y el que está abajo tiene que obedecer y punto. Se acabó el caso. Nada de cuestiones.
Eh, este sustantivo tiene su uso sintáctico más crítico en el Nuevo Testamento. Ocurre en construcciones de genitivo de posesión o relación. Por ejemplo, de una persona posee a otra. Esa es la idea, ¿no? O hay una relación entre este y este otro, pero la relación es jerárquica, asimétrica, ¿no? Por ejemplo, doulos Iesus Christus en griego, siervo o esclavo de Cristo. ¿Mm? En las cartas paulinas, cuando los verbos de la familia léxica como doulos, doulou, doulou en griego, se usan en voz pasiva. Ejemplo, de douloutai, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 15, y expresan el estado continuado y resultante de estar subyugado o atado, alterando radicalmente la autonomía jurídica, el sui iuris romano de la persona. O sea, en otras palabras, el sujeto que es doulos, que es esclavo, no tiene derecho ante su señor. Es un, digámoslo, ya lo vamos a ver en el contexto romano, no eran personas en el sentido jurídico, no eran sujetos de derecho, no eran personas, tal como hoy entendemos que un ser humano es una persona, ¿no? Y que se ha estado perdiendo un poquito porque prácticamente quieren quitarle el título de persona al extranjero, en la práctica, no tanto doctrinalmente, ¿no? Sino que en la práctica le quieren quitar ese título al extranjero que es ilegal, entre comillas. Yo nunca voy a aceptar esa definición de que exista una persona ilegal. No existe persona ilegal. Bueno, en el pacto de Dios nuestro Señor, sí, todos somos ilegales si no confesamos que Cristo es el Señor, ¿verdad? Nos arrepentimos de nuestros pecados y lo adoramos. Si no lo hacemos, pues sí, somos nosotros ilegales, seres humanos que estamos usando nuestra vida, que no es nuestra, es del Señor, y que es creación suya, y la tierra que le pertenece al soberano, a Dios. Y ahí sí que podríamos decir que somos ilegales, pero que venga a decir otra persona que es ilegal en virtud de que no se somete a una jurisdicción de una institución o jerarquía humana, pues eso es idolatría. Y yo no entro en eso, no entro en ese juego. Aquí hay dos acepciones, o tres acepciones, según el diccionario que estamos siguiendo, ¿no? Primero, esclavo. Las acepciones de definición de esta palabra dulo. La primera acepción es la de esclavo, en sentido literal, como una persona que es propiedad de alguien. Es el antónimo, lo contrario, ¿no? El antónimo jurídico directo de eleuteros en griego, que eleutero significa libre. La segunda acepción es la de siervo sirviente, ¿no? Que también tiene esa otra definición en el uso del griego koiné, principalmente en contextos orientales, refiriéndose a los súbditos de un rey, independientemente de su estatus legal como hombres libres. Por ejemplo, Mateo capítulo 18, versículo 23, que lo podemos leer. Para ponernos en contexto, mejor voy a ponerlo acá en el computador, que es más rápido. Mateo 18, 23 habíamos dicho, ¿no? Acá. Espera un poquito, voy a correrlo. Aquí, eso, Mateo 18, dijimos 23. Mateo 18, 23, que dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Ya la palabra ahí es la palabra en griego doulos, que puede referirse a todos los que son, digamos, súbditos de un rey, pero no referirse específicamente a el estatus jurídico que tengan esas personas, ¿verdad? Que pueden ser libres o pueden ser esclavos en términos jurídicos. Entonces esa es la segunda acepción, ¿no? La de siervo. La tercera acepción, según el diccionario, es la de alguien que está exclusivamente dedicado a otro, ¿no? Esa es la idea. En el diccionario dice, one who is exclusively devoted to someone. O sea, traducido es alguien que está exclusivamente dedicado a alguien.
perdonen mi pronunciación de inglés, que es la peor que pueda existir, porque yo casi nunca hablo con nadie en inglés. Me cuesta mucho hablar en inglés, puedo entenderlo, pero me cuesta mucho pronunciarlo. Ya va a ir cambiando un poco eso. En sentido transferido o figurado, incluye la sumisión a un dios, ¿no? Como por ejemplo los sacerdotes o las sacerdotisas podían ser llamadas dulos, ¿no? De Apolos, de cualquier dios, Marte, el que sea, ¿no? Sentido transferido o figurado, incluye la sumisión a Dios, y en el caso cristiano, a Dios Padre, a Cristo, ¿verdad? O a la esclavitud subyugante a una entidad personificada en el contexto del Nuevo Testamento. Se refiere en esta tercera acepción que estamos hablando, ¿no? De alguien que está exclusivamente dedicado a otro, en esta tercera acepción, que es la que se refiere el diccionario, en el contexto del Nuevo Testamento se refiere a esa sumisión a Cristo o a Dios, o en el caso contrario, de que no se sea sumiso o esclavo de Cristo, no es que quedas libre, es que eres esclavo del pecado, ¿no? Del pecado, de la corrupción o incluso de la muerte o de la maldición de la ley, ¿no? Por pecador. En el contexto contemporáneo, según este mismo diccionario, que es lo maravilloso que tiene este diccionario, que te da un contexto histórico contemporáneo de las palabras, cómo se usaban y con documentos de aquel entonces, este documenta profusamente este término en los papiros de manumisión, ¿no? Por ejemplo, el papiro Oxy, y en la literatura epigráfica, en las inscripciones, por ejemplo, de Delfos. Filón de Alejandría, por ejemplo, en su obra de agricultura, y Josefo lo utiliza para denotar la pérdida de libertad civil. Crucialmente, este diccionario cita a autores estoicos como Epicteto, ¿no? Quienes desarrollaron el concepto filosófico del esclavo de los deseos o esclavo de las pasiones. Un paralelo directo a la teología paulina de Romanos capítulo 6. Bien interesante, ¿no? Bueno, la adopción, fijémonos, las implicaciones que tiene todo esto, la adopción del término dulos por parte de los apóstoles, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 1, ¿no? Y casi todos los apóstoles se autodenominan, creo que todos los apóstoles se autodenominan a sí mismos como dulos, esclavos de Cristo. Yo diría, usando las tres acepciones, en ese sentido, pero hay algo interesante en la segunda palabra que vamos a estar viendo más ahora pronto, ¿no? Que nos hace ver que la segunda acepción, la cual no hace referencia al estatus jurídico en el que podría ser que alguien era libre y alguien era esclavo, pero los dos eran siervos del rey, súbditos del rey. En el Nuevo Testamento no existe eso, vamos a estar viéndolo en la segunda palabra que analizamos. Entonces, la adopción del término dulos por los apóstoles es una subversión radical del estatus social romano. O sea, invierte todo, siguiendo, por supuesto, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que Cristo le dio a los apóstoles, que en el mundo, ¿verdad? Hay una jerarquía y los potentados, ¿verdad? Los señores se sirven de los demás y son llamados bienhechores, ¿no? Y ellos mandan y tienen que obedecer todos los que están abajo. Jesucristo dice que en ustedes no va a ser así, va a ser completamente al contrario. El que quiera ser primero será el servidor de todos, será el último, ¿no? En ese sentido. Y por tanto, los apóstoles, siguiendo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, usan este título de dulos como una subversión radical del estatus social romano. En la ley romana, en la lex romana, ¿no? El esclavo carecía de derechos, capitis de minutio, no tenía derechos, ¿no? Se le quitaba. Teológicamente, Pablo utiliza esta ignominia social para articular el paradigma más alto de soberanía. La deidad posee derechos de propiedad irrevocables y absolutos sobre el creyente y nadie más. ¿Mm? La redención, apolitrosis, es la compra en un mercado de esclavos, la ágora, ¿no? Para un cambio de señorío, de señor, de quiriotes, inaugurando una ética de obediencia absoluta que anula cualquier reclamo de autonomía personal o de otro.
con respecto al Señor, pero por supuesto énfasis de la negación de una autonomía personal. Yo no soy autónomo, yo no tengo mi propia ley, yo soy totalmente esclavo y tengo que obedecer de forma absoluta la ley de mi Señor. Esa es la declaración del cristiano cuando se dice, y la declaración de los apóstoles, cuando se decían dulos, esclavos de Cristo, en ese sentido, ¿no? Entonces, fijémonos que, como síntesis, estamos hablando de que la palabra dulos tiene tres acepciones que son usadas en el Nuevo Testamento también, como siervo, esclavo, que era el peor de todos, o sea, la primera acepción de dulos era el esclavo que no tenía derechos, alguno, no tenía nada, ningún derecho, era una cosa. Jurídicamente, en el derecho, se le trataba como una cosa, no como una persona, sino como una cosa con la cual tú podías hacer y deshacer como tú quisieras. No tenía derecho, no había crimen si tú lo matabas, no había crimen si lo vendías, si lo quisieras, ¿no? Sea lo que sea que lo hicieras, si lo violabas, le golpeabas, ¿verdad? Lo matabas, no había crimen alguno porque no era una persona, no era sujeto de derecho, ¿no? Bueno, vemos que tenía tres acepciones. La primera es la más terrible y la primera es la que más se refiere en el Nuevo Testamento en relación a Cristo, pero también tiene elementos de la segunda acepción y de la tercera acepción. Con digamos, con el detalle de que en la segunda acepción que leímos, que era la de un súbdito de un rey, que no necesariamente indicaba el estatus social o jurídico de la persona que era súbdita, cuando se refería a dulos de un rey, no se refería a ese estatus jurídico. Pero hay que ser claros que en el Nuevo Testamento es clarísimo que no hay, digamos, estatus distintos entre los creyentes, los dulos del Señor, los esclavos, los siervos del Señor, no tienen distinción social entre ellos. La relación horizontal es de igualdad total ante la ley. Y para ello el Nuevo Testamento usa una palabra relacionada, que es la palabra en griego sin dulos. O sea, es la misma, está compuesta de dos palabras y una de esas es la palabra dulos, la palabra esclavo que recién estábamos estudiando. La palabra sin dulos eh, es un sustantivo masculino de segunda declinación. Es un término compuesto formado por la preposición, perdón, no proposición, preposición, sum, que denota asociación, compañía o unión, ¿no? Y el sustantivo dulos, que ya hemos estudiado. Fíjense, es una palabra compuesta por dos palabras, que una es una preposición que denota asociación, compañía, unión, solidaridad, podríamos decir, ¿no? Eh, y el sustantivo que acabamos de estudiar, dulos. En la sintaxis del Nuevo Testamento suele aparecer en casos oblicuos, como el genitivo en relación. Por ejemplo, sundulos, sundulos suon en el griego, para articular la relación de compañerismo en el servicio. A diferencia de dulos, su estructura morfológica exige relacionalidad. No se puede ser sin dulos, sin doulos, ¿no? En aislamiento, apartado, ¿no? Como solamente un solo esclavo. No tendrías ese título si fueses uno solo, ¿no? Siempre es en relación con otro u otros que comparten el mismo yugo y la misma propiedad. Por ejemplo, en un barco, en estas donde ustedes saben que la palabra chusma viene de una acción que se llevaba a cabo en las galeras, en estas que los esclavos estaban abajo, ¿no? Y tenían que ir remando, ¿no? Había uno que les daba los tiempos a los que remaban. Y hacía chusma, chusma. Y eso quedó como que la chusma, lo que está abajo, los esclavos, todo
lo podrío, en términos peyorativos, la chusma, estaba ahí abajo, y arriba estaban los señores o los libres, ¿verdad? Y abajo estaban los que eran esclavos, los condenados, ¿verdad? Los que no tenían libertad, que era el peor sentido o acepción de la definición dulos. Estaban ahí abajo, y ahí venía la palabra chusma en ese sentido. ¿No? Entonces, compartían, ¿no? Todos estos dulos compartían una solidaridad, estaban todos juntos, todos eran esclavos de un mismo señor, ¿no? Y eran propiedad de un mismo señor, ¿no? Y fijémonos que hay excepciones. ¿Cuántas excepciones? Hay dos excepciones en el Nuevo Testamento según este diccionario, ¿no? La primera, esclavo del mismo amo con siervo, que es la más obvia, la más clara, ¿no? Y se traduce en el Nuevo Testamento en español, la Reina Valera 60, esta palabra, sin dulos, lo traduce como consiervo. Cada vez que leamos en el Nuevo Testamento, lo más probable es que se esté traduciendo la palabra que estamos analizando ahora, sin dulos, ¿no? eh, en sentido literal, utilizado principalmente en las parábolas de Jesús para denotar a esclavos que rinden cuentas al mismo rey o señor. Por ejemplo, Mateo capítulo 18, versículo 18, perdón, 28 y 33. ¿Se recuerdan? Que estábamos leyendo el mismo Mateo 18, en el versículo 28 sale la parábola del siervo que no perdona. Dice en el 28, dice, pero saliendo aquel siervo, eh, halló a uno de sus consiervos sin dulos, o sea, tenían el mismo estatus, el mismo estatus social, eran esclavos, siervos de un mismo amo, ¿no? Y dice, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. ¿No? No vamos a entrar en la historia, sino para que se entienda que era uno igual a él, ¿no? Uno igual a él y que bueno, una de las cosas y explicaciones que tiene aquí, que siempre cuando estamos entre iguales como que nos tratamos mal en vez de tener la claridad de que mi prójimo es de mi misma, digamos, eh, 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 podríamos decir la misma jerarquía, si lo quieren poner así, ¿no? Por tanto, no hay jerarquía, ¿no? Es horizontal, ¿verdad? Y tiene los mismos derechos que yo, y tiene el mismo derecho, el mismo valor que tengo yo. Y por tanto, debería actuar en virtud de aquello, ¿verdad? En ese sentido. Y eso es lo que nos promueve la ley de Dios y el segundo gran mandamiento. Entonces, esa es la primera acepción que vemos. Eh, hay otros textos, pero antes de ver, porque puede que sean en otras acepciones. La segunda acepción es colaborador con siervo. También cuando vemos consiervo o colaborador en el Nuevo Testamento, muy probablemente se esté traduciendo la palabra sin dulos. ¿Mm? Y en el sentido figurado religioso, aplicable a personas que comparten con otra el rol de siervo hacia un mismo amo, Dios o Cristo, o sea, todos los cristianos. Todos, por ejemplo, en, ¿en qué era esto? Está este ejemplo, dejen recordarlo, estaba ya, en Colosenses capítulo 4, versículo 7, donde el apóstol Pablo dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Algunos que tengan la mentalidad jerarquizada de la iglesia, jerárquica, supuestamente que hay una jerarquía dentro de la iglesia, van a decir que el título de consiervo se refiere al apóstol y no a los demás hermanos, a los demás cristianos. Es consiervo con el apóstol solamente. Pero no, no, no. Aquí se está negando la jerarquía y por tanto es una igualdad, ¿no? Entre todos. Es más, si asumiéramos que se refiere solamente consiervo en el caso de que está haciendo trabajando en el ministerio, llegando a la conclusión de que las demás iglesias no trabajan en el ministerio, una conclusión totalmente errada y que Efesios capítulo 4 lo deja en claro, o 2, capítulo 2 o capítulo 4, no recuerdo bien, pero hice un video hace unos meses atrás demostrándolo. Eh, Asumiendo que la iglesia, no, los demás hermanos no son parte del ministerio y que solamente Tíquico y el apóstol Pablo son
Si el apóstol Pablo usa la palabra consiervo, entonces estaría negando jerarquía entre ellos. Y no es que el apóstol y está Tíquico, que es un pastor, y está debajo. No, no, se niega la jerarquía. Pero además sabemos por Efesios, y dejen verlo, permítanme acá, vamos a ver aquí, para salirme la duda, porque estoy seguro que era el capítulo 4, pero no sé por qué entré en duda. Capítulo 4, sí, era el capítulo 4, ¿no? Donde dice que Cristo dio dones, entre esos fue el apóstol Pablo, apóstol Tíquico, que seguramente era un pastor. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 10, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Todos los santos, todos los creyentes están en la obra del ministerio. Así que, teniendo claro eso, para no caer en errores tontos, que son casi la regla hoy en día, cuando leemos que en el Colosenses 4, versículo 7, el apóstol Pablo dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, o sea, está en el ministerio, ¿no? Y consiervo en el Señor, o sea, está en el ministerio de todo hermano, ¿no? Eh, Veamos la palabra en griego para estar seguro de la traducción. Diácono, fiel ministro, servidor, es un simple servidor, ¿no? Y consiervo, la palabra consiervo es la palabra sindulos o sundulos, depende cómo lo queramos, digamos, interpretar, o sea, no interpretar, perdón, pronunciar. Entonces, en ese sentido, el apóstol Pablo aquí, y con esta palabra, se está negando toda jerarquía y estableciendo una horizontalidad. Todos somos esclavos, todos somos dulos, no tenemos derechos, no tenemos autonomía, digamos, ante el Señor como para decir, no, yo voy a exigir algo. No, ante el Señor no tenemos nada que exigir. Somos sus esclavos ante el Señor y ante los hombres horizontal, todos iguales. No hay aquí distinción ni nada. Se niega todo eso. El apóstol Pablo lo deja bien en claro en Gálatas, donde el nuevo pacto da por destruido cualquier distinción, ya sea hombre, mujer, jurídica, en el sentido que quieran establecerlo como jurídica o en términos de derecho. Yo como soy hombre tengo más derechos que tú, que eres mujer, o al revés, porque también puede pasar lo contrario. O yo porque soy blanco tengo más derechos que tú, o yo porque soy nacional y tú eres extranjero tengo más derechos que tú. Todo eso se es eliminado en el nuevo pacto, y el apóstol Pablo lo deja en claro en el capítulo 3 de la epístola a los Gálatas, la carta a los Gálatas, ¿no? Lo deja bien, pero muy bien en claro. Bueno, esas son las dos acepciones, ¿o no? Sí, ya las habíamos leído, las dos acepciones. La primera es esclavo del mismo amo, la palabra sindulos o sundulos. La primera acepción es esclavos del mismo amo, ¿no? Consiervos. Y la segunda acepción es consiervo colaborador, ¿no? También tiene esa otra acepción, pero dejando en claro que es horizontal, se niega una jerarquía. Fijémonos que en el contexto literario contemporáneo, nos dice este diccionario, atestigua el diccionario el uso de esta palabra desde la literatura clásica, desde Platón, Eurípides y de la literatura helenística con Plutarco, hasta los papiros y la epigrafía secular, ¿no? Por ejemplo, el papiro de Oxy que habíamos citado anteriormente. En el derecho de propiedad grecorromano, los sinduloi, ¿no? Pertenecían a la misma familia, ya sea rústica o urbana. El léxico que estamos estudiando subraya implícitamente que no poseían autoridad legal constitutiva el uno sobre el otro. Se niega la jerarquía. Su única autoridad vinculante era la directriz del dominus en común, del señor, dominus en latín, el Kyrios en griego, ¿no? Era la única autoridad vinculante, pero no había, y esto lo estoy extrayendo directamente del diccionario, no me lo estoy inventando,
Lo pueden ustedes corroborar ahí en la palabra, la definición de la palabra sin dulos, ¿no? No poseían autoridad legal constitutiva el uno sobre el otro. O sea, ninguno tenía jurisdicción sobre el otro. Ese es el punto, ¿no? Su única autoridad vinculante era la directriz del dominus, del kyrios en común. La introducción de Sindulus, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículo 7, y en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, y en varios otros pasajes del Nuevo Testamento, es una de las mayores herramientas de nivelación eclesiológica en la literatura cristiana primitiva. Cuando Pablo llama a Epafras o a Tíquico su sindulos, o cuando un ángel glorioso rechaza la adoración de Juan, declarándose su sindulos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 9, se desmantela cualquier jerarquía vertical ontológica entre las criaturas. Esto ya yo me hago responsable de esto, no, no el diccionario, yo. Aunque el diccionario lo que dice es prácticamente esto. Yo aquí estoy viendo las implicaciones, las estoy declarando. Teológicamente la palabra subraya una solidaridad horizontal radical frente a la soberanía absoluta de Dios, el único Kyrios, el único Dominus, el único Señor. El apóstol, el mártir, el profeta y el ángel comparten el mismo estatus raso de esclavitud subyugada, invalidando cualquier reclamo de supremacía interna. Básicamente, estas dos palabras, para ya terminar, porque ya llevamos 36 minutos, estas dos palabras nos dejan en claro que, uno, somos esclavos. Nuestra única fuente de derecho es lo que Dios diga sobre nosotros, ¿no? Lo que Él como soberano nos entregue. Y segundo, este estatus es solidario. Todos lo compartimos. Hay una regla horizontal entre los seres humanos, no hay una jerarquía, ¿no? Como lo dije, esta palabra subraya una solidaridad horizontal radical frente a la soberanía absoluta de Dios, el único Kyrios, el apóstol, el mártir, el profeta, el ángel, el hermano, la hermana, la anciana, el anciano, comparten el mismo estatus raso de esclavitud subyugada, invalidando cualquier reclamo de supremacía interna. No hay jerarquía. Eso es básicamente lo que quería comentarles en este video. Y como ven, para poder hacerlo tenía que hacer un video aparte. Hay otras palabras más, ¿no? Otras palabras como por ejemplo la palabra en griego oiketes, que también la tengo aquí definida, pero si entro en ello vamos a terminar en una hora. Así que la dejo hasta acá. Un abrazo, mi hermano, que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video.